Última Hora. Muy buenas tardes, son las 4:30 en punto, 6:30 en punto, perdón. Fuentes militares le han confirmado al periódico El Tiempo que los 4 niños desaparecidos en las selvas del Guaviare han aparecido con vida. Estamos hablando de Leldi Jacobombaire Makutuy, de 13 años, Soleini Jacobombaire Mukutuy, de 9 años, Tien Noriel Ronoke Makutuy, de 4 años, y Christine Neriman Ranoke Mukutuy, de 11 meses, perdidos en la selva después de una búsqueda incesante. Más de 200 hombres del Ejército Nacional y líderes indígenas buscaban a los niños. Recordemos, niños extraviados, desaparecidos, y que han sido rescatados con vida según fuentes militares después de la Operación Esperanza. Hay que poner en contexto la historia, pues todo esto se desprende luego de un accidente. En estas imágenes recordamos ese accidente con 7 tripulantes, incluido el piloto de la aeronave. Los adultos perdieron la vida y los niños han sido rescatados con vida. Y a las 6:32 minutos, después de esta muy buena noticia para el país, les mostramos la cronología, el día a día que se ha vivido en esta Operación Esperanza, que termina hoy con esta maravillosa noticia para el país. El 1 de mayo, la avioneta tipo Cessna con matrícula HK2803 desapareció en la selva entre los departamentos de Guaviare y Caquetá. Horas después de la interrupción de la comunicación con la tripulación, la Aeronáutica Civil confirmó que la aeronave se había accidentado con 7 ocupantes a bordo. Inmediatamente inició el plan de búsqueda, al que 3 días después se unió el Comando Especial de las Fuerzas Militares. Más de 60 hombres altamente entrenados y equipados fueron desplegados desde helicópteros del Ejército Nacional a la densa selva, pero la inestabilidad del terreno y las malas condiciones climáticas impidieron el desarrollo normal de la operación por varios días. Y atención, porque las autoridades hallaron la avioneta que desapareció el pasado 1 de mayo en el Guaviare, y de acuerdo con información preliminar se halló el cuerpo de una persona. A unos 3.600 metros de donde los rescatistas habían hallado ese mismo día lo que serían restos de una fruta consumida, fue encontrada la aeronave, inicialmente con el cuerpo de una persona. Horas más tarde se confirmó el hallazgo de 2 más. En el accidente perdieron la vida el piloto, un líder indígena y la madre de los 4 niños de 13, 9, 4 años y de 11 meses que no estaban en la escena de la tragedia. Una serie de hallazgos centraron los ojos de los colombianos en esa selva del sur del país. El 16 de mayo, un tetero y un refugio improvisado de palos y ramas. El 17 de mayo, tijeras y moñas para el cabello. Y horas más tarde, huellas frescas. La Operación Esperanza se había intensificado. Más unidades del ejército y organismos de socorro llegaron a la zona. La Fuerza Aérea dispuso de más equipos y aeronaves y la comunidad indígena empezó a recorrer la selva, mientras por parlantes se reproducía un audio de doña Fátima, la abuela de los menores. Leli, le pido un favor, que yo soy su abuelita Fátima, usted me entiende, tiene que estar quieta, porque ellos le están buscando, lo ejército, a ustedes también, a ustedes. En la tarde de ese 17 de mayo, el presidente Gustavo Petro confirmó a través de Twitter la noticia que miles esperaban. En medio de la incertidumbre, los niños habían aparecido con vida. Después de arduas labores de búsqueda de nuestras fuerzas militares, hemos encontrado con vida a los 4 niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare. Una alegría para el país. La información fue desmentida por las fuerzas militares, los rescatistas en la zona y a fin de cuentas por el mismo gobierno, que al día siguiente reveló que se había tratado de un error de comunicación.
He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Pese a la salida en falso del gobierno, las que se supone eran pruebas de supervivencia siguieron apareciendo. El 23 de mayo, el ejército encontró huellas frescas y 3 días después, un pañal, la tapa de un tetero, el marco negro de un celular y una toalla. Organizaciones como la ONU se unieron al operativo de búsqueda. A los niños los seguían con megáfonos, bengalas, cámaras térmicas, el lanzamiento de volantes y más de 100 kits de comida, suero y otros elementos con la esperanza de que sobrevivieran. El 30 de mayo se encontró una nueva pista, otra huella que, tras ser analizada, se cree pertenecería a Leslie, de 13 años, la más grande del grupo. Pistas como esta, que darían cuenta del rumbo del grupo de menores, llevaron a los rescatistas a recorrer más de 700 kilómetros y volar cientos de horas en una operación en la que la esperanza fue lo último que se perdió. Leslie, Solegni, Tian y Cristian, los 4 niños rescatados con vida, serán trasladados en contados instantes a San José del Guaviare y luego vendrán aquí a Bogotá. Fueron 40 días de incesante búsqueda que termina con esta maravillosa noticia que nos complace a todos los colombianos. Ya veíamos el recuento, todo lo que había ocurrido, desde el famoso trino del presidente de la República confirmando que los niños habían sido rescatados, que dejó estos 40 días en esa incertidumbre al país, pero que hoy se concreta esta noticia, una noticia que nos complace. Y las pruebas, lo decíamos en el recuento, aquí hay una de ellas, este tetero, por ejemplo. Pañales, restos de fruta mordida, indicios de que los niños habían utilizado los kits de emergencia del avión. Recordemos este avión, un avión Cessna 206 de matrícula HK-280T que cubría la ruta Arauca-San José del Guaviare, que sobrevolaba precisamente el río Apaporis en la selva entre el Caquetá y el Guaviare, cuando esa tripulación notificó una falla del motor de la avioneta y declaró la emergencia. Eran las 7:34 de la mañana y la Aeronáutica Civil reportó que el último contacto con la aeronave fue a 175 kilómetros al sur de San José del Guaviare. Aquí está la información, este es el home del periódico El Tiempo, del portal del tiempo.com. Atención, encuentran con vida a los niños perdidos en las selvas del Guaviare, a los que llegan a la información a esta hora 6:38 minutos, información de último minuto. La confirmación de que aparecieron con vida los 4 niños que estaban desaparecidos luego del accidente de esta aeronave en esta Operación Esperanza. Para dar con el paradero de los 7 ocupantes, 3 de ellos, los 3 adultos, incluyendo el piloto, perecieron en el accidente aéreo. Esto es lo que dice el portal del tiempo.com. Fuentes de las fuerzas militares le confirmaron al Tiempo que fueron encontradas con vida los niños perdidos desde el 1 de mayo pasado, cuando se estrelló la avioneta Cessna en el que viajaban junto a 3 personas más que fallecieron. Ese accidente se dio en la frontera entre el Guaviare y el Caquetá, en los 2 departamentos, que es una espesa selva en la que se desarrolló toda una labor de búsqueda llamada Operación Esperanza, en la que participaban más de 120 militares del Comando de las Fuerzas Especiales, de las Fuerzas Militares y 73 indígenas, como les dijimos en el inicio de la información. 73 líderes indígenas que ayudaron o coayudaron al ejército en esas labores de búsqueda que dieron con esta muy buena noticia, la que todos esperábamos sin duda alguna. Después de 40 días perdidos, los niños Leslie Jacobo Bombaire, de 13 años, Solegni Ranoque Mokutui, de 9 años, Tiennoriel Ronoque Mokutui, de 4 años, y Cristian Neyman Ronoque Mokutui, de 11 meses, han aparecido con vida. Algunas lesiones leves, por fortuna, deshidratación y afectación por mosquitos propios de la selva del Guaviare, pero en términos generales, según lo que nos indican las fuentes militares o lo que le indicaron las fuentes militares al diario El Tiempo,
estos niños se encuentran en buenas condiciones generales de salud y serán trasladados a El Guaviare primero y posteriormente llegarán a Bogotá. La Operación Esperanza, que duró 40 días, ha culminado con la aparición, por fortuna, con vida de estos 4 niños perdidos. Es la información que tenemos, son las 6:40 de la tarde y podemos contarle esta buena noticia a todos los colombianos. Y como les comentaba anteriormente, los niños serán remitidos al Guaviare y posteriormente llegarán acá a Bogotá. El presidente de la República los recibirá y dará las declaraciones contando los detalles de toda esta operación. Esperamos, si en el aeropuerto de Catán o en la Casa de Nariño, la información oficial de toda esta operación entre la fuerza pública y civiles que pertenecen a este resguardo indígena allí en la selva del Guaviare y que coayudaron, por supuesto, para encontrar a los niños con vida. Un milagro después de este accidente en el que perecieron precisamente los 3 adultos, entre ellos el piloto, por esa falla en el avión, falla en el Cessna 206 que cubría esa ruta hasta San José del Guaviare y que sobrevolaba en ese momento el río Apaporis en la selva del Caquetá, en el Guaviare, cuando esa tripulación notificó la falla en el motor de la avioneta que se declaró en emergencia. Eso era a las 7:34 de la mañana. La Aeronáutica Civil reportó el último contacto con la aeronave a 175 kilómetros al sur de San José del Guaviare, una selva espesa, una zona muy compleja para encontrar a cualquier persona perdida. De hecho, la aeronave apareció varios días después de mucha búsqueda, de mucho trabajo de inteligencia, de mucha ayuda, sin duda alguna, de la comunidad en esa zona, comunidad indígena en esa zona que conoce de primera mano los recorridos complejos, espesos de esa selva del Guaviare. Esto fue el 1 de mayo, 40 días perdidos. Después de 40 días aparecen los 4 niños en un milagro. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, escribe las siguientes palabras: la aparición de los 4 niños con vida después de 40 días es una gran noticia para el país. Si producción me permite leerlo, lo podremos leer. Bueno, era el primer trino del gobierno nacional, aquí está. Es una gran noticia para el país. La aparición de los 4 niños con vida después de 40 días es una gran noticia para el país. La Operación Esperanza es un logro del trabajo conjunto entre el gobierno, las fuerzas militares y las comunidades indígenas. La primera voz oficial de parte de todo el gobierno de Gustavo Petro que se pronuncia frente a este hallazgo, a esta noticia, que es la noticia más importante del día y quizás del mes, una noticia que estábamos esperando todos por, sin duda, lo complejo de la operación y toda la polémica en torno a la confirmación si estos niños estaban vivos o no. Una gran noticia para Colombia. Los 4 niños a los que acaban de llegar a la sintonía son las 6:44 de la tarde, noche bogotana, la confirmación del rescate. Una operación Esperanza con 200 personas, incluidas 120 militares, 73 indígenas. En ese rescate, la operación Esperanza, para dar con el paradero de los 7 ocupantes, 3 de ellos que murieron prácticamente en el momento del impacto, los 3 adultos, y estos 4 niños que han aparecido con vida. Completaron 20 días de búsqueda en esta segunda fase de operación, después de incluso la confirmación que tenía la Casa de Nariño de que se encontraban con vida. Todos esos restos de la avioneta, allí en la selva, en medio de la selva, fueron vitales. Primero para conocer o pensar, tener una esperanza en que esos niños podían estar con vida.
por los teteros, por los pañales, por los restos de comida, incluyendo fruta mordida, que dejaban ver a todas luces que varias personas estaban allí caminando en medio de la selva, y eran estos 4 niños. Estamos ávidos, sin duda alguna, todos los medios de comunicación, la opinión pública, por saber cómo sobrevivieron. Si estaban solos, si estaban acompañados en el primer momento del impacto, si hubo alguna ayuda de personal alrededor de ese lugar, de ese punto estratégico en la selva en donde impactó la avioneta. Y como les dije también anteriormente, el presidente de la República, Gustavo Petro, estará anunciando y contándonos los detalles de los que estamos todos a la espera, ávidos para conocer lo que está sucediendo y cómo fue esa operación, la Operación Esperanza. 6:46, qué buena noticia. A las 8 les contamos los detalles. Yo también quiero conocer todos los detalles de cómo rescataron a estos niños, de cómo sobrevivieron durante tanto tiempo. Una noticia esperanzadora para nuestro país. Estamos felices. A las 8 los detalles. Última hora.